Este podcast explora temas que pueden resultar perturbadores para algunos oyentes, incluyendo terror, misterio, crímenes reales y teorías de conspiración. La información presentada es con fines de entretenimiento y puede no ser precisa. Se recomienda discreción. Si no te sientes cómodo con estos temas, te sugerimos considerar otro tipo de contenido. Y bienvenidos a Sin Formato, el podcast donde exploraremos los rincones más oscuros de la noche. Yo soy Esaú Martínez y esta noche abriremos la puerta a uno de los fenómenos más inquietantes de la era moderna, el efecto Mandela. Así que ponte cómodo y prepárate para dejar atrás todo lo que querías saber y adentrarte conmigo en un mundo sin formato. Imagina despertar un día y darte cuenta de que el universo ya no encaja con tus recuerdos, que esa película, ese logotipo o esa frase icónica en realidad nunca existió, o al menos no como tú lo recuerdas. Miles de personas comparten esta sensación y eso nos obliga a preguntarnos, ¿estamos viviendo una ilusión? ¿Se rompió la realidad y nadie nos avisó? Pues bueno, hoy hablaremos del efecto Mandela. Y todo esto comenzó como un recuerdo equivocado, con un recuerdo equivocado más bien. Una investigadora llamada Fiona Broom asistía a una conferencia en 2009 cuando se sorprendió al escuchar que Nelson Mandela estaba vivo. Ella y muchas personas recordaban claramente que había muerto en prisión en los años 80. Incluso recordaban imágenes de su funeral en la televisión. Pero Mandela no murió en prisión. Fue liberado en 1990 y falleció en el 2013. Este evento dio nombre al que hoy se conoce como el efecto Mandela, cuando un grupo masivo de personas comparte un recuerdo que, según los registros, nunca sucedió. Desde entonces han surgido decenas, cientos de casos donde la memoria colectiva parece fallar, pero todos fallamos igual y eso es lo que más da miedo. El efecto Mandela no se limita a la muerte de una figura histórica. Al contrario, parece filtrarse en todos los rincones de la cultura. Películas, canciones, marcas e incluso textos sagrados. Y lo más inquietante de esto es que cuando escuchas los ejemplos, algo dentro de ti duda, porque tú también los recuerdas diferentes. Dentro de la cultura popular tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, en la película Star Wars, Luke, yo soy tu padre. Así lo citamos, lo imitamos e incluso lo memorizamos. Pero esta línea nunca existió. En la escena original, Darth Vader no dice Luke. Lo que realmente pronuncia es No, I am your father. La misma voz, la misma escena, pero con palabras que alteran lo que creíamos saber. Dentro de los videojuegos o las caricaturas, Pikachu, ah, muchos lo recuerdan con una punta negra al final de su cola, pero esa línea negra no existe, ni en los videojuegos, ni en la caricatura. Pikachu siempre ha sido completamente amarillo. Ahora, Blancanieves, un clásico. Espejito, espejito, estás en la pared. Una frase famosa que ha cruzado generaciones, pero la línea original en inglés no dice Mirror, mirror on the wall, sino Magic mirror on the wall. Dentro de las marcas y los logotipos también existe el efecto Mandela. Por ejemplo, eh, Fruit of the Loom. Todos recordamos el logotipo de la marca Fruit of the Loom con un cuerno de la abundancia detrás de las frutas, pero según la empresa nunca lo tuvo. El cuerno de maíz no existe. ¿Cómo es posible que millones de personas tengamos la misma imagen mental falsa?
¿Se acuerdan de los chocolates Kit Kat? Bueno, ¿cómo se escribe? Kit-Kat. Así lo recordamos todos como de toda la vida. Pero no, el guión jamás estuvo ahí. Se escribe simplemente Kit Kat. Los zapatos Skechers, ¿los recuerdan? Todos recordamos una T en el nombre, ¿no? Skechers. Pues no, siempre ha sido Skechers, sin la T. Dentro de la historia y la geografía también se presenta el efecto Mandela. Nueva Zelanda, por ejemplo, muchos la recuerdan al noreste de Australia, pero hoy si abres un mapa verás que está al sureste y ese pequeño detalle descoloca a más de uno. El transbordador Challenger, algunas personas recuerdan que explotó en 1984, incluso hay personas que lo recuerdan en el 83. Pero oficialmente fue el 28 de enero de 1986. No importa cuántas veces revises el dato, la sensación de que esto está mal permanece. ¿Y qué tal si nos vamos a lugares más raros? ¿Qué tal si buscamos en la Biblia? Pues bueno, muchos crecimos escuchando que el león morará con el cordero. Pero en Isaías 11:6 lo que realmente dice es el lobo morará con el cordero. El lobo en lugar de león. ¿Y qué tal las tablas de los 10 mandamientos? El cine nos mostró que siempre fueron 2 tablas de piedra con la parte superior redondeada. Pero según la tradición judía, eran rectangulares. Entonces, ¿qué está pasando? Fallos masivos de memoria, cambios sutiles en líneas de tiempo, manipulación colectiva o simples errores en nuestra mente que insiste en repetir. Cuando escuchamos estos casos, lo primero que pensamos es, tal vez estoy confundido, pero luego descubres que miles de personas recuerdan lo mismo, la misma frase que nunca existió, el mismo logo que nunca fue, la misma escena que aparentemente nadie filmó. Y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Por qué tantos recordamos lo mismo si es que nunca fue real? Las respuestas, o mejor dicho, las teorías, van desde lo lógico hasta lo perturbador. Para los escépticos, el efecto Mandela, es simplemente un problema del cerebro. Elizabeth Loftus, una de las expertas más reconocidas en el estudio de la memoria, ha demostrado cómo los recuerdos pueden ser implantados, distorsionados o incluso fabricados con suma facilidad. Ella habla del fenómeno de la confabulación, donde el cerebro rellena los vacíos con lo que cree que es lógico o familiar. Y claro, los medios ayudan. Cuando repetimos frases mal citadas en películas o vemos memes con errores, estos estímulos se implantan. Con el tiempo, lo falso se vuelve verdad en nuestra mente. Y si el efecto Mandela es solo eso, un virus mental repetido una y otra vez hasta que se sustituye en la realidad. Bueno, podría ser, pero no todos aceptan esta explicación. Algunos científicos y teóricos, inspirados por la interpretación de los muchos mundos del físico Hugh Hebert III, creen que vivimos en un multiverso. Infinitas versiones del universo coexistiendo en dimensiones paralelas. Y a veces, por alguna razón desconocida, nos deslizamos de una realidad a otra. Pequeños cambios, detalles mínimos, pero suficientes para que notemos que algo no encaja. Y si tú vienes de una línea temporal donde sí decía espejito, espejito, y si yo vengo de otra donde Mandela murió en prisión, el efecto Mandela sería entonces una prueba de que nuestra conciencia está viajando entre realidades. Pero aquí es donde la ciencia se vuelve más conspiración. En 2012, el CERN,
la Organización Europea para la Investigación Nuclear, anunció el descubrimiento del bosón de Higgs, o la mejor conocida partícula de Dios. En ese mismo año, muchas personas aseguran que algo cambió. ¿Coincidencia? Puede ser. Hay quienes afirman que activar el gran colisionador de hadrones se alteró el equilibrio cuántico del universo y que el experimento provocó una especie de choque de realidades. Algunos van más allá y aseguran que destruimos nuestra realidad de tiempo original y que desde entonces vivimos en una copia incompleta, una realidad donde las piezas no terminan de encajar. Lo que suena como ciencia ficción ha sido alimentado por símbolos extraños, rituales cuestionables en el mismo CERN y la fascinación global por el apocalipsis invisible del 2012. Así que tenemos tres caminos. Uno donde el error está en nuestra mente. Otro donde viajamos entre dimensiones sin saberlo. Y un tercero donde la ciencia abrió una puerta que no debía de abrir. ¿Y si las tres teorías tienen algo de verdad? A veces las advertencias vienen disfrazadas de historias imposibles. Otras de mensajes anónimos en foros de internet. Entre el año 2000 y 2001 apareció un usuario llamado John Titor. Aseguraba ser un soldado estadounidense del año 2036, enviado al pasado con una misión: recuperar una computadora IBM 5100 que podía leer lenguajes antiguos necesarios para reparar sistemas colapsados en un evento catastrófico. Ese evento fue el conocido como J2K, Y2K, pero no el que recordamos nosotros. Según Titor, en su línea temporal, el efecto Y2K fue devastador. Colapsaron bancos, gobiernos, bases de datos. El mundo cayó en una especie de edad media global. Digital, perdón. Y en ese caos, la humanidad se fragmentó en pequeñas comunidades agrícolas que fueron sobrevivientes de una guerra civil en los Estados Unidos. John Titor habló de un conflicto civil en Estados Unidos que iniciaría en 2004, una tercera guerra mundial para el año 2015, donde Rusia lanzaría un ataque nuclear. La descentralización de la tecnología y el regreso a formas de vidas rurales. Incluso predijo en nuestro tiempo habría una creciente desconfianza hacia los gobiernos y los sistemas de salud y la ciencia. Algunas predicciones fallaron, otras se parecen demasiado a la incertidumbre en la que vivimos. Pero lo más interesante de sus historias no fueron las predicciones, fue la teoría del tiempo que propuso. John Titor no decía que viajaba al pasado de su propia línea temporal. Él aseguraba viajar de una línea paralela con un 2% de divergencia respecto a su universo original. Lo que diga aquí puede no afectar mi futuro, pero sí el tuyo. En otras palabras, cada viaje en el tiempo genera una nueva realidad, una nueva bifurcación. Y si es cierto, el efecto Mandela podría ser consecuencia de estos viajes, cambios mínimos provocados por interferencias de viajeros que, con el tiempo, entran y salen de nuestro tiempo, sin que nosotros lo notemos. Y aquí es donde el anime se convierte en profecía. En Dragon Ball Z, el personaje Trunks del futuro viaja al pasado para advertir a Goku sobre unos androides que destruirían el mundo. Su objetivo no es cambiar el futuro. Su objetivo es cambiar el futuro. Y lo logra, pero no es su futuro el que cambia, sino el de nosotros, el que nosotros estamos viendo en la serie. Al intervenir, crea una nueva línea temporal, donde Goku vive y los androides son vencidos, pero su mundo original sigue igual de destruido. La historia de John Titor es prácticamente la de Trunks,
un viajero que deja advertencias, pero que no puede cambiar lo que ya ocurrió en su realidad. Solo puede crear nuevas ramificaciones de tiempo y desaparecer. Y si el efecto Mandela es una cicatriz de los viajes en el tiempo, y si cada recuerdo extraño, cada línea maldita de diálogo es solo una grieta entre dimensiones creadas por alguien, perdón, que no debió estar aquí. En julio del 2012, los científicos del CERN, la Organización Europea de la Investigación Nuclear, hicieron historia. Anunciaron el hallazgo de una partícula subatómica largamente buscada, el bosón de Higgs, también llamada como la partícula de Dios. Ese descubrimiento buscaba explicar por qué las cosas tienen masa, y fue aplaudido como un triunfo de la ciencia moderna. Pero no todos estaban celebrando. En los rincones oscuros del Internet, muchos comenzaron a preguntarse qué más ocurrió ese día. Pero primero vamos a hablar de qué es el gran colisionador de hadrones. El LHC es el acelerador de partículas más grande del mundo. Está ubicado en un túnel subterráneo de 27 kilómetros cerca de la frontera entre Suiza y Francia. Su función es hacer chocar protones a velocidades cercanas a la luz, recreando condiciones similares al Big Bang. Pero al jugar con estas fuerzas se abren puertas, literalmente. Incluso el propio Sergio Bertolucci, director de la investigación del CERN entre el año 2009 y 2015, declaró en una entrevista: podríamos abrir una puerta a otra dimensión y algo podría salir de ahí, o podríamos enviar algo adentro. Lo dijo entre broma, pero el eco de esas palabras todavía resuenan. Muchos teóricos del efecto Mandela afirman que todo se rompió en el 2012. Después de ese año, comenzaron a notar cambios en la memoria colectiva, detalles que ya no encajaban, gente sintiéndose desalineada con el mundo. ¿Es casualidad que haya sido justo cuando el CERN activó su experimento más ambicioso? Algunos dicen que al descubrir el bosón de Higgs, se alteró el campo cuántico, provocando una especie de colapso de la función de la onda a escala global. Otros creen que el universo original terminó ese año, que desde entonces vivimos en una réplica ligeramente imperfecta. Y aquí entra otra idea inquietante. ¿Y si vivimos en un universo no real? ¿Y si todo esto es una simulación? El empresario Elon Musk, el físico Nick Bostrom el filósofo Nick Bostrom y el físico Neil deGrasse Tyson han discutido seriamente la posibilidad de que estemos dentro de una simulación computacional creada por una civilización superior. Desde esa perspectiva, el efecto Mandela serían glitches, errores en el sistema o actualizaciones de código que no lograron sincronizar en todos los recuerdos. Y el CERN sería el equivalente a un hacker que, sin saberlo, colocó una línea de código sensible y activó una falla en la Matrix. En resumen, ¿fue el bosón de Higgs una puerta a otro universo? ¿Nos cambiaron de línea temporal sin avisarnos? ¿O simplemente estamos despertando dentro de una simulación que nunca estuvo diseñada para ser perfecta? Lo cierto es que desde el 2012 algo se siente fuera de lugar. Y al final, tal vez no todo se trata si Darth Vader dijo o no dijo: Luke, yo soy tu padre. Ni si la Mona Lisa sonreía más, o si Pikachu alguna vez tuvo una punta negra en la cola. Tal vez se trata de algo mucho más profundo, una grieta invisible entre la memoria y la realidad. Porque si tantos recordamos lo mismo, si miles de personas en distintos países, de distintas edades y de diferentes culturas comparten una misma imagen que nunca existió, una línea bíblica
que ya no aparece, una muerte pública que nunca ocurrió. Entonces, ¿todos estamos locos o hay algo más que no nos están diciendo? ¿Y si nuestras conciencias se fragmentaron? ¿Y si nuestro mundo que recordamos ya no existe? ¿Y si lo que sentimos como nostalgia es solo el eco de otra versión de nosotros mismos? Una que quedó atrapado en un universo que ya no podemos tocar. Hoy hablamos de ciencia, de teorías, de conspiraciones, de viajes en el tiempo, de dibujos animados y de partículas imposibles. Pero todo esto se resume en una simple pregunta. ¿Qué pasaría si los recuerdos fueran más reales que los hechos? Y si alguna vez sientes que el mundo no está del todo bien, que hay algo ligeramente diferente, como si una sombra se hubiera movido justo cuando no lo mirabas. Tal vez no estás loco, tal vez solo estás recordando algo que no debería de existir. Y pues bueno, gracias por llegar hasta aquí. Este fue un episodio más de Sin Formato. Yo los espero la próxima semana. Soy Esaú Martínez, los quiero mucho. Los dejo con estas preguntas. Déjenme por favor en los comentarios si recuerdan algunos otros efectos Mandela que no hablamos aquí. Y pues ya saben, si tienen historias de terror de una vez, pues mándenlas y probablemente las vean en la sección de Más Allá del Velo. Pues bueno, yo los quiero mucho. Hasta la próxima. Bye bye.